Y seguimos aquí. En el aula hay 80 alumnos. Dice. A ver, mira, mira. ¿Cuánto hay total? Total de alumnos. Total. ¿Cuánto hay? Hay 80. Perfecto, ya está. Muy bien. Si se sabe que 3 de cada 4 alumnos son mujeres. Entonces hay varones y mujeres. Vamos con las mujeres. Primero las damas. A ver, mujeres. ¿Cuántos hay mujeres? Y se sabe que 3 de cada 4 alumnos son mujeres. Dice 3 de cada 4. 3 de cada 4 son mujeres. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué quiere decir? Que, a ver, vamos entonces. Yo digo, voy a multiplicar 80 por 3 sobre 4. Esa es la cantidad de mujeres que me va a salir. ¿Cierto? Entonces digo, mitad, no, cuarta. Cuarta 1, cuarta de 80, ¿cuánto es? 20. 20 por 3, 60. Entre 1, 60. ¿Cuántas mujeres hay? Dímelo. A ver, dímelo. ¿Cuántas mujeres hay? 60 mujeres. Porque dice 3 de cada 4 alumnos son mujeres. O sea, en 8 hay 6 mujeres, ¿ves? Entonces, esas son las mujeres. Ahora vamos por los varones. ¿Cuántos varones hay? Dígame. Razonando. Si hay 80 en total y 60 son mujeres, ¿cuántos varones hay? Hay 20 varones. 20 varones. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Ya hemos hecho la primera parte y ya sabemos que hay 60 mujeres, 20 varones. 3 de cada 4 alumnos son mujeres. Por eso salió 60 de 80. Muy bien. A ver, vamos a la segunda parte. Y de estas 2 de cada 5 les gusta escuchar música cuando estudian. Cuando estudian, o sea, nos refiere a mujer. Y de eso dice a las mujeres, ¿ya? Hay mujeres cuando estudian, hay dos casos. Hay dos casos, ¿ya? Hay dos casos. Me imagino, ¿di? Uno dice, bien claro dice, y de estas 2 de cada 5 les gusta escuchar música cuando estudian. O sea, la que escuchan música, ¿cuántos son? 2 de cada 5. Ahí está bien. La que no escucha música, no escucha música. ¿Cuántos serán entonces? Complemento. Serán 3 de las 5. ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Obvio, papi, obvio. ¿De cuánto? De 60, pues, porque esos son el total de mujeres. Aquí estamos haciendo completito. Las que escuchan música son 2 de 5 de 60. Y las que no escuchan música, 3 de 5 de 60. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuántas mujeres estudian en silencio? Nos están preguntando por esto, por esto nos están preguntando. ¿Sí? La que no escucha música, la que son calladitas, la que se concentran. En cambio, las bulliciosas están acá. Aquí están las bulliciosas. Música, así me concentro mejor, dice. ¿Qué? No escapa nada. ¿Cuántas mujeres estudian en silencio? Si se sabe que todas estudian. Muy bien. Entonces, vamos a sacar aquí. Dice que 2 de cada 5 gusta escuchar música cuando estudian. Multipliquemos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos. Mejor simplificamos, ¿cierto? Más fácil. No te das problemas. No multipliques. Quinta 1 y quinta de 60, ¿cuánto es? 12, ¿cierto? 12 por 2, total. Las que escuchan música, las bulliciosas, ¿cuántos son? 24. Las que son calladitas, solo aguantan en silencio. La que no escuchan música. La que no escuchan música, ¿cuántos son? Quinta otra vez. Quinta 1, quinta de 12, 5. Quinta de 60, 12. 12 por 3, 36. Ahí está, chicos. 24 más 36 te sale 60. Lo que siempre se ha hablado, ¿cierto? El complemento, si acá es 2 quintos, entonces para que no estés restando 1 menos 2 quintos, te va a salir esto. Para que no estés haciendo ese problema, simplemente busca cuánto le falta a 2 para que sea 5. Y eso es 3 quintos. Entonces, la que no escucha música son 36, chicas. Las calladitas, las que se concentran. Y aquí quedamos con este problemita. Les dejo hasta la próxima. Regálame tu like, suscríbete, comenta, participa. Muy pronto habrá muchos premios para todos los estudiosos, la gente que me sigue, la gente que me apoya y con mucho cariño para ustedes. Les deseo lo mejor, estudien.